Sí, bueno, yo quien esté en factoría. Bueno, Foro Expertos, no sé si lo conocéis, pero es un ciclo de charlas que tenemos gratuitas todos los jueves aquí en factoría. Siempre son a las 7:30 y bueno, el nexo común que tienen estas charlas es que siempre viene pues alguna personalidad o algún profesional en activo dentro de la industria cultural y creativa que puede abarcar distintos sectores, ¿no? Pues aquí hemos tenido desde a Modesto Lomba, diseñador de moda, al director del Reina Sofía, o a las chicas que han montado el Festival de Híbrido, o a las chicas que han impulsado el autocine, ¿no? Siempre intentamos tener desde profesionales más consolidados o profesionales menos conocidos, pero que han montado cosas que a nosotros nos parecen interesantes. Entonces, nada, en nuestra web tenéis un apartado que es Encuentros Profesionales Foro Expertos. Ahí vamos colgando, tenemos la agenda actualizada con todas las próximas charlas y la inscripción pues es a través de la propia web y que te lleva a Eventbrite. Y nada, pues es una forma de aseguraros la plaza, ¿no? Siempre. Así que os recomiendo que estéis atentos. Y nada, pues si queréis tuitear esas cosas, tenemos un hashtag que es Foro Expertos, todo junto. Y hoy tenemos aquí a Carlos Jiménez, que tenemos un vínculo un poco más personal con él, porque es asesor, mentor aquí en Factoría, que es un vivero de empresas, y es asesor de los emprendedores que tenemos aquí residentes. Y bueno, pues hoy viene a hablarnos de la felicidad organizacional, que ya nos contará en qué consiste. Gracias. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Es un día con el tema del puente y un día así con frío, con lluvia, bueno, frío no, pero lluvia sí. Entonces os agradezco mucho la presencia aquí y a Factoría también por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Es verdad, soy mentor y además, como podéis ver aquí, pues ese es un poco el personaje, ¿no? Nosotros en la vida adoptamos roles. Rol viene del francés y es el rollo con el que le daban texto a los actores en el teatro, y este sería un poco el rol mío, ¿no? Ya veis, más volcado al tema financiero. Soy profesor de finanzas en una escuela de negocios, en ESIC, y esta parte de felicidad organizacional es mi gran pasión. Como podéis comprender, hablar de finanzas todo el día no es muy apasionante, pero hablar de felicidad y de felicidad organizacional sí, eso sí que me mueve y me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, que me dé la oportunidad Factoría Cultural en ese sentido, pues se lo agradezco un montón. Pero no quiero hablaros de mí como personaje, quiero hablaros de mí como persona, ¿no? Porque al final es lo que estamos aquí, estamos hablando de felicidad y yo quiero contaros un poco más, algo más personal mío, ¿no? Entonces, si me tuviera que definir con algún valor, pues diría eso, ¿no? Y en lo que respecta a la felicidad, si tuviera que definir lo que es para mí felicidad, diría que es algo que cada día consigo más a menudo, pero a base de trabajar y a base de currar, ¿no? Y he traído ahí una frase de Michael Jordan, que me gusta mucho, es uno de los grandes ídolos de mi infancia, y la traigo porque él decía, la gente pensaba que la manera de jugar al baloncesto suya era por su inspiración divina, y no, era fruto de su trabajo y de su curro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que la felicidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? De hecho, si os preguntara a vosotros qué es para vosotros la felicidad, me gustaría que, si me permitís, cerrar por favor un momentito los ojos, simplemente cerrar los ojos y retrotraeros a algún momento de vuestra vida que realmente haya sido tremendamente feliz. ¿Por qué no el momento más feliz de vuestra vida? Visualizar ese momento, retrotraeros a ese momento, pensar en ese momento en el que se expande el corazón, en el que tenemos esa sensación de plenitud, ¿no? Si tenéis ese momento ya, abrid por favor los ojos, y me gustaría que simplemente en 2 minutos, con la persona que tenéis al lado, que le comentéis 2 minutos para comentarle a la persona al lado y 2 minutos para que te lo comente la persona al lado. Ese momento, el más feliz de tu vida, ¿no? O a tríos. También está bien.
¿Estáis? ¿Puedo ya interrumpiros? Si os dais cuenta, estos momentos son momentos muy puntuales, no son momentos que es más bien un estado, una sensación, más bien una sensación que un estado que podamos mantener en el tiempo. De hecho, fijaros en este estudio de Estados Unidos, que es muy curioso, salió hace unos años, si lo hicieran hoy todavía cambiarían algunas cosas, pero lo hicieron sobre personas de 80 años y en esos 80 años se dieron cuenta que 23 años nos los pasamos durmiendo, 9 años los pasamos trabajando, 5 años viendo la televisión, que me parece una barbaridad, 2 años hablando, 2 años escuchando, aquí va bajando mucho más, ya solamente 110 días para relaciones sexuales, solamente 110 días en 80 años de vida, y lo que es más triste y más grave, solamente 2 días, 48 horas de felicidad total. Es decir, que mantener este estado, mantener esta situación, me imagino cuando os lo he preguntado, pues os habréis retrotraído al momento en el que conocisteis a esa persona que os tocó el corazón, o al momento que nace un hijo, por ejemplo, cuando le miras por primera vez a los ojos, o el momento en el que te casas, para muchos, pero son momentos puntuales de felicidad. Fijaros lo que cuesta ser feliz durante 80 años en el tiempo, solamente 48 horas, 2 días. Y esto explica mucho de lo que es el momento actual de nuestra sociedad. En nuestra sociedad estamos en un momento en el que tenemos que tirar de antidepresivos, se consumen más antidepresivos que nunca y se suicida más gente que nunca, por desgracia, ¿no? Entonces esta es una realidad que sabemos cuál es ese momento de felicidad y seguramente os lo habéis contado entre vosotros y tiene que ver con una explosión de un momento puntual, pero la pregunta es, ¿podemos mantenerlo en el tiempo? ¿O qué hacemos para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, si nos preguntamos un poco más en detalle qué es la felicidad, podríamos irnos a los griegos, por ejemplo, ¿no? La filosofía, los padres de la filosofía griega. Para Aristóteles y para los griegos el concepto de felicidad tenía mucho que ver con comportamientos. Si tú te comportas de una manera honesta, si te comportas de una manera recta, si tu actitud es positiva, tienes más posibilidades de ser feliz. Si te vas a la filosofía oriental, según filosofía oriental, el concepto de felicidad está más ligado a estar en el momento presente, a tener esa capacidad de traer nuestra mente al momento presente. Ya sabéis que la mente, el cerebro está preparado para la supervivencia y está saltando permanentemente del pasado y al futuro, ¿no? Al pasado, ¿por qué? Porque encuentra en el pasado todo aquello que nos ha hecho daño, todo aquello que nos ha herido y se queda ahí. Y al futuro, ¿por qué? Porque proyecta lo que le gustaría que fueran las cosas, pero va del pasado al futuro sin pasar por el presente. Si yo os pregunto cuántos de vosotros os habéis duchado esta mañana, seguramente levantéis la mano todos, ¿no? Os habréis duchado todos. Pero ¿cuántos os habéis duchado de verdad? De estar presentes. ¿Cuántos os habéis notado el agua cayendo por vuestro rostro, mojándoos el cuerpo? No estaba la cabeza disparada como siempre pensando, ostras, tengo que llevar a los niños, tengo que hacer no sé qué, tengo que ir a trabajo, voy a llegar tarde, a las 7:30 voy a acercarme a ver a este tío que no sé quién es, a ver qué me cuenta. La mente se dispara y no podemos controlar los pensamientos. Entonces, para los orientales, la capacidad de traer la mente al momento presente es un síntoma de felicidad, y todas las técnicas como mindfulness tendrían mucho que ver con ello, ¿no? En teorías más actuales, como Martin Seligman, por ejemplo, que es el padre de la filosofía positiva, pues él pone el acento más, él considera la felicidad como un florecer. Florecemos las personas y si tenemos una serie de motivaciones, pues podemos llegar a ser felices. Y luego también hay un autor que últimamente está teniendo bastante éxito, se llama Mo Gawdat, y ha sido ingeniero de Google. Y le pasa un tema muy puntual en su vida, muy dramático, que muere un hijo. Y hasta ese momento él es una persona de éxito, es una persona que tiene muchísimo dinero, pero en ese momento se enfrenta con la realidad de que ante la muerte de su hijo todo lo demás no vale nada. Y se da cuenta de que realmente, a pesar de todo lo que tiene y de todas las posesiones materiales y económicas, que realmente no es feliz. Entonces, bueno, se pone a estudiar sobre el tema y saca una cosa, es ingeniero de Google, entonces tiene que sacar algo que sea un algoritmo, y saca el algoritmo de la felicidad, que lo que define es que la felicidad sería el gap, la distancia entre mis expectativas y la realidad. Cuanto más cerca consigamos estar de nuestra realidad y cuanto más aceptemos esa realidad, sin fabularnos expectativas, más felices seremos. Entonces ya veis que el tema de la felicidad es algo que ha preocupado y ha ocupado a mucha gente durante toda la vida,
pero todavía no sabemos cómo, o no tenemos idea de cómo mantener esos estados de felicidad más permanentes, ¿no? Si yo os diera mi definición, que también, ya que estoy aquí, digo, bueno, pues os voy a dar mi propia definición, ¿no? Para mí, ¿qué es ser feliz? Para mí, ser feliz es esto, tener a buen recaudo mis demonios. Suena un poco fuerte, pero es como yo lo siento. Desde que empecé a trabajar y hacer desarrollo personal y a preguntarme cómo podía ser más feliz, me di cuenta que para mí la clave de la felicidad estaba en conseguir frenar esos pensamientos que vienen, que me dicen cosas a veces que no me gusta oír y que yo enlazaría con esa parte de los demonios. Y curiosamente, fijaros, ayer estaba, y para mí la felicidad es más el camino que el destino. Y ayer estaba preparando esta charla y estoy en un grupo de WhatsApp que se llama Escuela de Conciencia, con unos amigos, y me llegó esto, y me hizo mucha gracia, porque viene solo y dice, no, vengo con mi niño interior, con mi yo superior, con mis maestros ascendidos y con mis demonios internos. Nos gusta andar en panda, ¿no? Y es curioso porque me vino ayer. Entonces dije, qué gracia que justo, además, no voy a decir que casi estaba poniendo la diapositiva mía de mi concepto de felicidad, pero justo en ese momento vino esta diapositiva por WhatsApp, ¿no? Entonces, como yo sí creo que existe una causalidad y no todo es casual, pues me pareció curioso, ¿no? Que como refuerzo de ese mensaje en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues si para mí la felicidad tiene dos componentes. Tiene un componente interno y un componente externo. ¿El componente interno cuál es? El componente interno es alinear, estar en coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Si yo consigo alinear lo que pienso, digo y hago, os puedo garantizar que vais a ser mucho más felices. Es un trabajo interno, por eso os decía que casi es una labor de día a día, ¿no? Y en este sentido me gusta mucho la propia definición de felicidad de Gandhi, era esta: tener alineado lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces tiene mucho que ver también, desde mi punto de vista, con esa filosofía de poder parar, de poder observarme, de poder autoindagar en cómo veo yo las cosas, cómo las pienso, tener ese autoconocimiento. Tiene mucho que ver con esto. Pero no todo en relación a la felicidad personal es interno. También hay un componente externo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un componente externo? Porque somos seres relacionales, ¿no? Perdonad, antes os voy a poner en esa coherencia, fijaros, este personaje de aquí se llama Rossi Grier, probablemente no sabéis quién es, no lo conocéis, es un jugador de fútbol americano, y al hilo de la coherencia me hace gracia porque en sus ratos libres lo que este hombre hace es petit pois, punto de cruz. Entonces este Rossi Grier, y nunca lo ocultó, ha escrito libros, mogollón de libros en la década de los 80, y es curioso, él fue coherente con ponerse un casco, meterse en un campo de fútbol y luego hacer petit pois si quiere, ¿no? O punto de cruz. Entonces, bueno, eso es al hilo de la coherencia, ¿no? Y ahora sí, si nos vemos, no sería solamente la parte interna, sino también la parte externa. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales, como os decía. Necesitamos relacionarnos con los demás. No sé si conocéis, hay un estudio de una persona, Robert Baldinger, hizo un estudio en Harvard, es el estudio más largo que se ha hecho en la historia, porque ha monitorizado a una serie de personas, a 700 y pico personas en Estados Unidos, de distintos estratos poblacionales y de distintos estratos económicos y sociales, y les han estado monitorizando durante 75 años. 75 años, gente proviniendo de distintos sitios, es un estudio de Harvard. ¿Sabéis, Robert Baldinger, sabéis cuál ha sido el resultado? ¿Dónde la gente ponía el acento para ser feliz? En las relaciones. Entonces, evidentemente somos seres relacionales, necesitamos relacionarnos los unos con los otros, y cuanto más en relación estemos los unos con los otros, también más felices seremos. Bueno, si tuviéramos entonces que resumir un poco lo que es la felicidad, porque diréis, este tío, aquí hemos venido a hablar de felicidad organizacional y de repente, o de momento, de lo único que habla es de felicidad individual. Yo es que creo que la felicidad organizacional depende mucho de la felicidad individual. Entonces, si tuviéramos que resumir, para mí, las claves para ser feliz, o algunas de los puntos donde tenemos que poner el acento, serían la coherencia, en esa alinear lo que pienso, alinear lo que pienso, digo y hago, el autoconocimiento que procede de la autoindagación,
el servicio, porque es muy importante, estamos en una sociedad, somos seres relacionales, nos tenemos que relacionar con los demás, y en algo que para mí es muy importante, que es el amor y la compasión. Fijaros, nosotros en nuestra tradición judío-cristiana tenemos un componente muy peyorativo de la autocompasión. De hecho, es compadecerse de alguien o autocompadecernos de nosotros mismos. O sea, consideramos la compasión como algo negativo, ¿sí o no? Pensáis que, ¿verdad?, es algo negativo, pero en filosofía oriental la compasión no es algo negativo, es algo muy positivo. Y de hecho, si nos vamos a la declinación latina de la palabra, la declinación es compasionare, apasionarse con, ¿vale? Entonces, en ese sentido de apasionarse con, nosotros sí que somos capaces de encontrar en los demás esa voluntad de servicio y, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, ese concepto del amor. El concepto del amor también a nosotros nos cuesta mucho, sobre todo a los hombres, ¿no?, nos cuesta mucho hablar de ello, pero el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego, y el concepto, la palabra amor en griego tiene tres derivadas. Una es eros, que tiene más que ver con lo que todos sabemos, con la parte más erótica. La otra es filias, que tiene que ver con el amor fraternal. Y la tercera, que es muy interesante, es ágape, que tiene que ver con comportamiento. Entonces, y así Jesucristo lo decía en el Evangelio, comportamiento, porque tiene que ver con la relación con los demás, con ese servicio con los demás, ¿vale? Fijaros, ahora si me pones por favor, esto para mí sería un momento pleno de felicidad, ¿no? Bueno, yo creo es muy difícil ser más feliz que ese niño en ese momento, y fijaros, realmente lo único que está es plenamente presente en ese momento de comer, en ese momento de disfrutar de esos espaguetis, ¿no? Entonces, como os decía, la parte de felicidad individual tiene mucho que ver con esa capacidad de frenar, con esa capacidad de parar y de traernos al momento presente. Solemos decir que todo lo bueno ocurre en el momento presente, pero insisto, la mente siempre nos lleva al pasado y al futuro, siempre estamos saltando ahí. Y ahora ya sí me gustaría hablaros un poco de felicidad organizacional, porque hemos arrancado por felicidad individual, porque obviamente tú no puedes ser feliz en una empresa si no eres feliz individualmente, ¿no? Todos llegamos a las empresas con nuestra mochila, con nuestro bagaje, con nuestras historias, con nuestras creencias, con nuestros miedos, con todo. Es verdad que la empresa tiene que generar los mecanismos que nos permitan ser felices dentro de la empresa, pero existe también un compromiso individual de cómo llegamos nosotros a las empresas. Ahora bien, si os doy algunos datos vais a alucinar. Por ejemplo, ¿sabéis que el 87% de las personas se sienten infelices en sus puestos de trabajo, o que el 60% de las personas están desafectadas de lo que es la evolución de la empresa, el famoso engagement? Más del 60% no se sienten representados, no se sienten reconocidos dentro de la organización. Son datos que realmente asustan y que están ahí, y yo creo que ese es el motivo por el que estamos ya hablando de felicidad organizacional y que nos está preocupando tanto el tema, ¿no? De hecho, cuando se hacen políticas activas de felicidad organizacional, la facturación puede aumentar entre un 20 y un 40%, y el retorno de la inversión, el ROI, también se dice que aumenta en un 30% al menos. Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que tomarnos en serio. Entonces la pregunta sería, ¿existen realmente empresas felices? ¿Existen empresas felices? Sí las hay, no muchas, cada vez hay más, ojalá cada día hubiera más, pero ya empieza a verlas. Yo he tenido la suerte de trabajar en un entorno donde había bastantes empresas felices. Estuve durante 6 años colaborando con una empresa danesa, uno de ellos viviendo en Copenhague, y ahí fijaros lo que ocurre. En este estudio entre empresas danesas y empresas españolas, no, empresas europeas, se ve que lo que es el 4% sería el 4% frente al 19%, la parte roja es todos los días que voy a trabajar y estoy a disgusto, tengo malos días, ¿no? Como dice ahí, mal día en el trabajo, eso es todos los días. El siguiente color, el naranja, es que más de 3 días de los que voy a trabajar también me siento mal, me siento a disgusto. El siguiente color es al menos un día. Pues fijaros, esos 3 colores
en Dinamarca es 1/3 y en el resto de países de la Unión Europea son 2/3. Eso es una realidad, porque al final los sistemas funcionan y cuando una empresa es reflejo de la sociedad. En el 2012 se empieza a medir con el World Happiness Report, se empieza a medir el índice de felicidad de los países y claro, desde el 2012 sale en primer lugar los países escandinavos, Dinamarca los primeros años y solamente en estos 2 últimos ha sido Noruega sustituido por... Noruega el primero, Dinamarca el segundo, ¿vale? Pero ahí es donde están haciendo las cosas de una manera distinta, ¿no? ¿Y qué hacen distinto? Pues mirar, hacen distinto esto, un concepto que ellos llaman Huga, que se escribe así Hige, pero se pronuncia Huga, no me preguntéis por qué, y este concepto Huga lo representa muy bien esta foto. ¿Qué significa un momento Huga? Un momento Huga es parar, estar a gusto, crear un entorno distinto, permitir que ocurran cosas diferentes, y eso es lo que hacen un poco tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial. Intentan buscar y crear cosas distintas, porque como dice aquí Huga, más que un sentimiento, o es un sentimiento que realmente no se puede traducir, y es verdad. A mí cuando la gente me pregunta sobre Hige o Huga, pues no sé qué decirles, porque no lo puedes traducir, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que el contexto crea el texto, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase, no es mía, evidentemente, creo que es de Maturana, y sí que es una frase que me gusta mucho porque si nosotros creamos un contexto que sea diferente, ocurrirán cosas diferentes. Ya decía Einstein, no puedes hacer siempre lo mismo y pretender que ocurran cosas distintas, algo tendrás que cambiar. Luego las empresas tienen que cambiar, tienen que hacer políticas diferentes, tienen que hacer algo novedoso para que las personas que están dentro de esos sistemas, que están dentro de esos entornos, pues también generen resultados diferentes, resultados distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen de hecho una palabra que es Abesglade, que no existe en ningún otro idioma, que significa felicidad en el trabajo. Happiness at Work es Abesglade, y tú vas a cualquier otro país, nosotros felicidad en el trabajo son 4 letras, felicidad en el trabajo, ellos lo tienen en una sola palabra, ¿no? Pero bueno, yo no he venido aquí a hablaros de Dinamarca ni de Escandinavia, he venido a hablaros de nosotros, ¿no? de España. Entonces, nosotros a nivel de España, bueno, estos son algunas fotos de compañeros míos, la empresa se llamaba Economic. Fijaros, esto es interesante, cómo el Planet Wow era el sitio desde donde se hacía la atención al cliente, y se llamaba Planet Wow, ya se estaba haciendo algo distinto, y la entrada a Planet Wow es con dos cómics, con 2 superhéroes, o sea, ya estás cambiando, ya estás haciendo algo distinto. El responsable del departamento es Kim, esta persona que veis allí, que él mismo firmaba los emails como Zen Master, ¿no? Luego, o sea, es buscar cosas distintas, crear entornos distintos que permitan que surja una creatividad diferente, que permita que surjan cosas distintas. Recordar que el objetivo es bajar ese 87% de personas que todos los días van a trabajar y se sienten profundamente infelices. Hay una responsabilidad personal, como veíamos antes, pero las organizaciones también tienen mucho camino que recorrer para crear entornos diferentes que permitan que ocurran cosas distintas. Entonces, bueno, como os decía, yo no he venido a hablaros de Dinamarca, he venido a hablaros de mi libro, que por cierto está ahí bueno. He venido a hablaros de mi libro con unos compañeros maravillosos, que 2 de ellas están ahí. Hemos creado este método, el método How, que aplicamos en las empresas, que son 4 pasos muy sencillitos de análisis, de propuesta, de implementación y de seguimiento, pero que se basa en analizar aspectos muy puntuales de la organización. Cuando llegamos a una organización queremos ayudarles a crear entornos más felices, aquí, no en Dinamarca. Todos traemos nuestra experiencia, yo quizás sea el más racional del equipo, somos un equipo multidisciplinar, hay personas mucho más emocionales que yo, que dan charlas maravillosas de inteligencia emocional y de mindfulness, y yo soy la parte un poco más racional en ese sentido, ¿no? De hecho, estoy ya en mi doctorado, y el doctorado va a versar, como no podía ser de otra forma, sobre felicidad organizacional, ¿no? O sea que seguimos estudiando, seguimos empapándonos de todo lo que aparece aquí y fuera, y lo intentamos traer al ámbito de las empresas españolas, porque queremos que las cosas cambien y queremos que las cosas sean distintas, que la gente pueda ser feliz a nivel personal, y si tienen que ir al trabajo y no lo son mucho, pues que al menos el entorno del trabajo les ayude creando el contexto adecuado para que puedan ser felices, ¿vale?
Entonces, bueno, tenemos este método que se basa en analizar, sobre todo poner el foco en 3 pilares que consideramos fundamentales dentro de toda organización, que sería, como habéis visto, la parte de relaciones. Antes hemos dicho que somos seres relacionales, hemos hablado del estudio de Robert Baldinger, 75 años, o sea, que somos seres eminentemente relacionales y cuando vamos al trabajo también queremos ser felices, queremos relacionarnos con los compañeros, queremos estar a gusto, queremos estar bien. Entonces, lógicamente, ponemos el foco sobre qué está pasando en el tema de las relaciones, ponemos el foco también en el sentido y el propósito, que esto yo llevo muchos años trabajando con empresas desde dentro y ahora desde fuera también como consultor, y es curioso porque las empresas no tienen, muchas de ellas no tienen un propósito. Si tú no tuvieras propósito, no tuvieras sentido, sabrías hacia dónde orientar tu vida. Es difícil, ¿no? Sin propósito, sin sentido, saber hacia dónde tengo que ir. Y es curioso que conceptos como misión y visión se mezclan, la gente no entiende muy bien cuál es la diferencia entre misión y visión y no se utilizan. Tú necesitas dotarle a la gente de un propósito, porque cuando la gente tiene un propósito sí que saben la dirección en la que tiene que ir, ¿no? Sobre todo generaciones que están viniendo ahora, los famosos millennials, ¿no? Que ocuparán el 50% del mercado de trabajo en el año 2025, que ellos sí que te piden, para tener sentido laboralmente, te piden que la empresa tenga un propósito y que además ese propósito esté alineado lo máximo posible con aspectos sociales, ¿no? Ellos sí que te preguntan por la RSC, de la responsabilidad social corporativa de la empresa. Entonces, esto son cosas que las empresas tienen que ser sensibles, tienen que darse cuenta y tienen que modificar. Es muy importante. Y todavía hay muchas empresas, dinosaurios antiguos, que no están, o que no lo ven, o que no lo quieren ver, pero la propia realidad del mercado, esos números apabullantes que veíamos antes del 87% de desafección, un no engagement del 60%, hace que las empresas sí o sí lo tengan que hacer, ¿no? Entonces, ponemos también el foco sobre el sentido del propósito y, finalmente, ponemos el foco, lógicamente, sobre el desarrollo profesional. El reconocimiento es lo más importante. Todos podéis sacar cualquier estudio de motivación, de Lehman, de Aireli, que es uno de los más actuales. Todos los estudios de motivación, al final, intrínsecos, extrínsecos, lo que queráis, al final todos lo que te dicen es que lo más importante es el reconocimiento. Los seres humanos necesitamos reconocimiento y en el ambiente de trabajo necesitamos reconocimiento, y nuevamente los millennials en ese sentido nos llevan un paso de adelanto o dos, porque lo exigen. Nosotros, los de generaciones anteriores, los viejunos como yo, no estábamos tanto en ese reconocimiento, hacíamos las cosas y aunque lo quisiéramos, no lo demandábamos o no éramos conscientes de que lo necesitábamos. Ellos lo demandan, son conscientes de lo que lo necesitan mucho refuerzo y hay que dárselo, ¿vale? Y además es importante porque los seres humanos necesitamos ese reconocimiento. Entonces, poniendo el foco en estas 3 áreas, sí que conseguimos ayudar a las empresas. Luego, evidentemente, esto es solo la punta del iceberg. Luego te tienes que meter en detalle, ver a ver cómo lo están haciendo en cada una de las áreas, y no vale, esto no es café para todos. Muchas veces lo decimos y lo comentamos en el equipo. Esto no es coger y poner, venga, vamos a poner un gimnasio o una cafetería. Puede que en esa empresa, precisamente el gimnasio, sea la peor idea de todas, porque las chicas no quieren estar en mallas delante de sus jefes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscar algo que sea realmente algo. Ya habéis visto qué sencillo es, lo habéis en las fotos que teníamos arriba. A lo mejor cambiar la manera de llamar un determinado departamento, darle una orientación distinta. Hay muchas alternativas, hay muchas formas de poder introducir la felicidad dentro del ámbito del trabajo, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, porque la sociedad se está desangrando por ahí. Y finalmente, pues también contaros que hemos arrancado una formación para hacer CHOS, que son Chief Happiness Officer, directores de felicidad. La estamos haciendo esa formación aquí mismo, la estamos haciendo en Factoría Cultural. Arrancamos hace 2 fines de semana, el viernes de hace 2 fines de semana, con un grupo numeroso. Ha sido muy, muy interesante todo el feedback que nos han dado y nos anima a seguir haciendo más programas. De hecho, ahora, el 22 de octubre, hacemos un programa intensivo de una semana en el Club Financiero Génova que se va a llamar LO, Leader Happiness Officer.
¿vale? Entonces estamos ahí también no solamente desde el plano de aplicar una metodología en las empresas, sino también formar a responsables para que dentro de las organizaciones puedan ser los siguientes CHOs, los siguientes directores de felicidad que tengan en cuenta todos estos temas. Les formamos en todas las competencias que nosotros consideramos son necesarias para que pueda ser un CHO dentro de tu organización. Y bueno, como os decía, pues este programa es un programa internacional y además tiene apoyo académico porque está con el beneplácito de la Universidad La Salle, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es todo lo que estamos haciendo a nivel de felicidad organizacional. Yo ya me voy a despedir. Os quiero dejar el mensaje de que os quedéis sobre todo con lo que decíamos. La felicidad primero es individual y para que sea individual tiene un componente interno y un componente externo. El componente interno tendría mucho que ver con eso que hemos dicho de coherencia, de autoindagación, de autoconocimiento. La parte externa tendría mucho que ver con lo que decíamos de las relaciones, de cuidar las relaciones, y luego, una vez que nosotros ya hemos encontrado ese punto de felicidad personal, ya sí que podemos demandar y exigir que nuestras organizaciones creen contextos que permitan que ocurran textos, que permitan que ocurran cosas distintas. Recordar lo que hemos visto antes en el estudio de personas de 80 años, 2 días de felicidad en la vida, en una vida de 80 años, 48 horas. Eso tenemos que cambiarlo ya. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido y como dice Richard Branson, ¿no?, que sería mi cierre, cuida de tus empleados porque ellos traerán a tus clientes. O no te preocupes tanto de tus clientes, preocúpate de tus empleados porque ellos realmente son los, ¿verdad, Soledad? Queridas compañeras. Y nada, ha sido gracias nuevamente a Factoría por haberme invitado a hablar este ratito sobre felicidad organizacional, y ya os cedo el testigo por si tenéis alguna pregunta, queréis preguntarme algo, preguntarnos, encantado. Una preguntita absurda, como ¿qué vas a hacer este fin de semana? Algo. ¿De tu experiencia de vivir en Copenhague? No, vale. Hola, no. ¿Tengo que pulsar o no? Sí. Vale. De tu experiencia de vivir en Copenhague, tu experiencia laboral, o sea, seguro que extraes un montón de conocimientos, de experiencias, pero ¿qué puntos como destacarías, sabes, como claves para esa felicidad laboral? Sí. Gracias. Gracias por romper el hielo y gracias por la pregunta, por las dos cosas. Sí, es verdad que yo cuando llego allí no sabía lo que me iba a encontrar porque todavía no estaba metido en temas de felicidad organizacional, ya estaba metido en temas de desarrollo personal, ya iba buscando yo cosas diferentes, pero no había entrado de lleno a estudiar la felicidad organizacional. Y claro, lo primero que me topo es con una empresa feliz. O sea, y además eso es algo que cuando tú estás en una empresa feliz, es una energía, es algo que se nota, no tienes ni que, es algo que automáticamente entras y te das cuenta. Luego empiezas a ver hechos, cosas que te ayudan a ser feliz, ¿no? Por ejemplo, hacíamos un desayuno todos los martes del que se encargaba la empresa, traía cosas especiales, pero todos los días en la cantina teníamos barra libre de sodas, de Coca-Colas, de refrescos, barra libre de refrescos, barra libre de frutas y otras cosas, ¿no? Entonces, al final, quizás una de las cosas que más me llama la atención, pues estoy hablando hace 7 o 8 años, decir, ostras, una empresa que realmente cuida a sus empleados, y luego empiezo a ver ya durante 6 años colaborando y trabajando con ellos, veo los beneficios de ese cuidar a los empleados. Y al final, fijaros, no son cosas tan materiales, lo material es lo de menos. Al final, temas como el reconocimiento, la manera, empezamos a hacer, yo no sabía lo que era una reunión stand-up. Una reunión stand-up es que cuando llegábamos por la mañana nos poníamos todos de pie y decíamos, bueno, ¿qué tal? ¿Tienes algo para mí hoy? No, nada, tal. Es una especie de darse, hoy porque no teníamos mucho tiempo, si no se hubiera hecho una dinámica también de aprender a darnos los buenos días, algo tan sencillo como eso. Si yo llego a la empresa y digo buenos días y tú te giras y digo, pues lógicamente, en cambio, gírate, dile a esa persona buenos días, es un segundo lo que te ha costado, pero ya cambia
tu percepción, la suya y la de toda la dinámica de la empresa. Entonces, yo creo que lo que más me llama la atención es darme cuenta de que eso existe, de que eso es verdad, de que los CEOs, el CEO de la empresa viene, esto lo típico, ¿no? Pone el ordenador en cualquier sitio. Claro, insisto, estamos hablando de hace 8 años y yo me encuentro en un ambiente como muy de startup, pero en una empresa que ya tiene un determinado número de clientes y que ya está funcionando bien desde la cuenta de pérdidas y ganancias. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Y ahí pues ya me pongo a estudiar un poco más todo el tema de por qué, especialmente en los países escandinavos, porque no me lo habéis dicho, ya me lo han dicho en algún otro sitio, pero es verdad que tienen un ratio de suicidio bastante alto y podría ser un contrasentido, ¿no? Pero también es verdad que con medidas objetivas de felicidad, que son las que ha establecido World Happiness Report, que son 5 y tiene que ver pues el grado de corrupción, la renta per cápita, por supuesto, la libertad dentro del país, la seguridad, los servicios sanitarios. Claro, al final con medidas objetivas pues llegan a ser uno de los países más felices del mundo y en una sistémica que está a nivel país también alcanza a nivel empresa y dentro de las empresas pues también ocurre eso. Pero insisto, al final a mí la experiencia de Dinamarca me sirve para en ese momento abrir los ojos y decir, ostras, esto existe, puede hacerse, y luego ya lo bonito ha sido poderlo aterrizar y poderlo traer aquí a España, ¿no? Porque aquí hay mucho recorrido todavía. Es verdad que hay empresas que ya, por ejemplo, Mau ya tiene una Chief Happiness Officer, ¿no? Que estuvo aquí, además, cuando inauguramos el show, vino a saludarnos, estuvo aquí, estuvo la gente haciéndole preguntas. O sea, ya hay empresas que están caminando, empresas importantes como Mau y otras, que Liberty Seguros, que los visitamos Silvia y yo, y también están en esa dinámica, tienen cosas muy chulas de poner por plantas temáticas. Entonces esta es la planta dedicada a la naturaleza, y entonces estás de repente en la sala del Mulhacén, o no sé, cosas diferentes. Hay que crear cosas distintas, contextos distintos para que surjan cosas distintas, ¿no? Buenas noches. Hola, ¿no sirve? Así. Tengo una pregunta. En su experiencia al visitar las empresas y al empezar a establecer estos métodos para acceder a la felicidad organizacional, ¿cuál ha sido la resistencia que han encontrado dentro de los mismos, o sea, en los departamentos, con los empleados? Porque me imagino que, bueno, los cambios siempre son difíciles de asimilar. Sí, efectivamente, y de hecho yo creo que la principal resistencia es de momento que no ven la necesidad. O sea, las empresas que llevan funcionando durante toda la vida y que han funcionado de una determinada manera no terminan de ver saben que a lo mejor algo no está funcionando bien del todo, pero mientras la cuenta de resultados más o menos esté ahí, vaya produciendo, incrementándose un poquito, no terminan de ver esa necesidad, no se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es anticipar un posible cambio de ciclo y un posible cambio de tendencia. Entonces, la resistencia fundamental vendría porque todavía no son como muy conscientes. Dicen, no, bueno, esto estaría bien, pero no realmente valoran el impacto económico que tiene, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso va cambiando poco a poco por todos estos datos. Al final, cuando tú a un director de una empresa, a unas empresas, les pones los datos encima de la mesa, pues son muy evidentes, ¿no? Y en cuanto también a nivel de felicidad organizacional se ven más los resultados a posteriori que a priori. Entonces, cuando una vez que han tomado las medidas dicen, ostras, hemos reducido el absentismo, por ejemplo, porque todo eso se mide y se modula, hemos reducido el absentismo en un 20 o en un 30%, pero es una medida a posteriori. A priori tú les tienes que convencer de que va a ser así, y eso todavía les cuesta. Tú sin micro.
yo te diría, además de eso, de que todavía se cuestionan si esto es o no una necesidad, es que hay mucho miedo a dar un paso al frente. Sí, al final esto será como siempre, ¿no? Los pioneros, los early adopters irán tirando y la gente llegará a un momento en el que diga, ostras, por eso es importante los que están dando ya el paso, como los ejemplos que os decíamos de Mau, de Liberty Seguros, ellos ya lo están notando, y hablando con el responsable de felicidad de Liberty Seguros, él ya va midiendo, tiene datos y es alucinante lo que cambia una organización con simplemente dándoles a entender a los empleados que te preocupas por ellos, ¿no? Hay un estudio hace unos años en una empresa en Estados Unidos muy interesante que les cambiaron las condiciones de luz. Entonces estaban en la fábrica, la empresa me parece que se llama Hawthorne creo que es. Entonces estaban en una fábrica casi sin luz, hicieron un experimento de darles más luz, mejoró la cosa, pero luego vinieron nuevas personas y hicieron un experimento en el que no les daban más luz, se la quitaban, pero volvió a mejorar la productividad. ¿Sabéis por qué? Porque ellos tenían la sensación de que les habían preguntado en la organización y les habían tenido en cuenta, habían hecho algo, reconocimiento nuevamente, ¿no? Y aunque no era lo obvio que dices, pues claro, lógicamente, ¿cómo no va a mejorar la productividad así? Algo tan sencillo como simplemente prestarles atención, escucharles, y ya se sintieron nuevamente, se volvieron a poner la camiseta de la empresa y dijeron, sí, nosotros volvemos a ser esta empresa. Entonces, hay medidas que son muy, muy sencillas y que el impacto es brutal, pero es verdad que de momento hay un poco de miedo de ver quién va a ser el primero en dar el paso, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado, porque yo me dedico a desarrollo personal dentro de las empresas y el ver que no soy la única loca que está por aquí abanderando todo esto, pues alivia un montón. Sí, lo he visto, digo, lo tengo que buscar eso y me parece interesante, sí, lo veré. Gracias. Quería hacerte una pregunta y es, claro, la felicidad personal, lo primero que hablabas es de coherencia, ¿no? Y era para saber un poco cómo enfocáis vosotros o cómo veis el tema de la felicidad organizacional también desde ahí, desde la coherencia, ¿no? Porque muchas veces, claro, se quieren implementar medidas para que los trabajadores estén en mejores condiciones, tengan espacios, bueno, pues pensando en ellos, pero son medidas que muchas veces chocan precisamente por el recorrido que tiene la empresa con bueno, pues la cultura de empresa que hay, las condiciones laborales que hay, entramos en horas extras que no son remuneradas, entramos en conflictos de ese tipo, ¿no? Que evidentemente para trabajar la felicidad organizacional hay que tener esos estándares mínimos nivelados, ¿no? O sea, que haya coherencia con el decir me preocupo por ti, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo trabajáis vosotros eso desde vuestro punto de vista? De hecho, esto que dices es fundamental, porque al final es esa coherencia que pedimos a nivel individual de alinear lo que pienso, digo y hago, porque yo no os lo decía, pero realmente nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y mucha gente va por ahí, ¿qué tal estás? Si yo te pregunto qué tal estás, la respuesta habitual es bien, y ya está, ¿no? Pero si rascas un poco más, ¿no? Ahí te das cuenta, y tú eres honesto contigo mismo, te das cuenta de que a lo mejor no estás tan bien, aunque a lo mejor hoy has tenido un día malo, que te has levantado. Entonces la coherencia es un pilar en la felicidad individual y tiene que ser un pilar en la felicidad organizacional. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Hemos puesto el foco en tres sitios. El foco en la parte del propósito, en la parte de ese centro que poníamos ahí, es donde lo trabajamos. Y lo primero que hacemos existe cultura de empresa, como tú muy bien decías, existe una visión, porque claro, nosotros, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a llegar a una organización, les vamos a decir que pongan cestas de fruta en la cafetería, pero si no has cambiado lo fundamental, si no has alineado, si no has puesto coherencia en los directivos de la empresa, en la parte de arriba, no te va a servir de nada. Es más, la gente se lo va a tomar como un insulto.
O sea, hay veces que cosas buenas tienen un impacto, tienen un efecto negativo, a no ser que hagas lo fundamental, que es alinear desde arriba. Entonces, claro que el primer sitio donde miramos es cuál es la cultura de empresa, tiene visión, tiene misión, y cuál es el propósito de esta organización. Y desde ahí ya puede venir todo lo demás. Y si el directivo no quiere o dice no, contentar a estos, podemos incluso llegar a no tomar ese cliente, porque no nos interesa, porque decimos, ¿para qué? No es coherente, claro. Y no nos va a permitir trabajar. Al final, ¿qué quieres? ¿Que te recomiende poner 4 medidas o 4 pijadas que podamos decir de, pues hazte reuniones stand-up todas las mañanas? No se trata de eso, se trata de algo mucho más fundamental y que está muy bien definido por ti, es mucho más de coherencia de organización, pues si estamos pidiendo coherencia a nivel individual, hay que pedir coherencia a nivel de empresa. ¿Qué? En la misma línea de lo que hablaban de la coherencia y demás, yo me imagino, no sé, que la parte más complicada de ser, pues llegar al grano, ¿no? A donde están los directivos y empezar desde ahí el cambio. Mi pregunta sería, ¿qué medidas toman porque normalmente es donde se ofrece más resistencia, porque son donde cruzan todos los intereses económicos, personales, de cultura? Yo me imagino que lo primero que hacen es lo que me comentabas, ¿no? Los números, o sea, presentar números, el lado económico, pero aparte, ¿qué medidas toman? ¿Hay un trabajo personal con el directivo o qué es lo que se hace? Sí, de hecho el trabajo personal con el directivo, si nos lo permite, es fundamental. O sea, si nos permite tener con él un proceso de coaching, sería ideal para sobre todo también alinear los objetivos que él tiene y que pueda haber, porque insisto, es que hay muchos directivos que atraídos un poco por... Ahora, si seguís un poco, si tienes un par de alertas en Google sobre felicidad organizacional, vas a empezar a recibir un montón de cosas que ya se están moviendo, de gente que está haciendo, proponiendo historias, modificando cosas, o sea, hay mucho. Entonces, eso a los directivos ya les está llegando. Otra cosa es que les esté calando. De momento lo tienen ahí y dicen, bueno, esto, cuando no me quede más remedio, a lo mejor lo hago. Si lo hacen de esa manera, cuando no me quede más remedio, o conseguimos trabajar individualmente con ellos y que entiendan que esto es un tema de organización, de propósito, de misión, de cultura, de empresa, porque volvemos a lo mismo. Al final, por mucho que yo haga 3 cosas, 3 pijadas, si me permitís la expresión, en la organización, si no cambio lo fundamental, el trabajador no lo va a recibir así. Es más, insisto, se puede cabrear, porque nosotros hemos visto empresas en las que algo así, para simplemente cubrir el expediente, la gente no es tonta, nosotros no somos tontos. Nosotros sabemos cuando realmente la empresa está apostando por un cambio de modelo organizacional, por un cambio de modelo de cultura de empresa, o cuando está haciendo simplemente algo cosmético, ¿no? De voy a dar aquí 3 cosas, y la parte cosmética viene cuando el directivo no está alineado con eso, lo hace única y exclusivamente porque lo ha oído y considera que es lo que tiene que hacer, pero él no cree en eso. Entonces, si él no cree en eso, no va a funcionar. Por eso, si él no cree en eso, nuestro primer trabajo tiene que ser con él. Hacemos un proceso de coaching, alineamos, y si después de eso él sigue sin verlo, pues diga, mira, lo que decíamos antes, pues no queremos trabajar aquí porque sabemos que no va a funcionar. No sé, esa coherencia que pedimos a los demás la tenemos que aplicar con nosotros mismos también, ¿no? ¿Cómo posicionarías el término felicidad con el término del bienestar psicológico? Y también, son 2 preguntas. La segunda es, ¿qué podría hacer un show en una cultura, una organización donde hay mucha ansiedad y mucho estrés en el trabajo? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos el método How, no tienes la intención de cambiar psicológicamente la organización, ¿no? Si la organización está tan tocada que la gente, el grado de absentismo es muy elevado, el grado de depresión es muy elevado, y viene no porque lo que decíamos antes, ¿no? En toda la felicidad organizacional hay un componente muy importante personal. Entonces, si esa depresión viene, no es propia de las personas que trabajan en la organización, sino viene motivada por un ambiente que sabemos que existen la mayor parte de gente que cambia de trabajo lo hace por sus jefes. O sea, sabemos lo que es estar bajo la presión de un jefe al que no soportamos, te puede destrozar la vida. Entonces, si realmente la organización está muy podrida, si me permites la expresión, porque
desde el punto de vista psicológico está muy mal, no porque las personas que integran la organización pues sean personas de un determinado perfil ya, ahí es muy difícil, lógicamente. Volvemos a lo mismo, hablaríamos con la dirección, veríamos a ver cuál es su voluntad real de cambiar eso y veríamos a ver si realmente quieren cambiar o es un tema cosmético. Tampoco nos vamos a meter en terapia nosotros, lógicamente, ¿no? Échame un cable. Sí, no, porque, o sea, tenemos un par de clientes que los estamos trabajando, esos clientes que están por un tema de ansiedad, estrés, y en un par de ocasiones ya casi te va a parar ahí. Entonces, el tema de la fobia, ¿no? Como decía Carlos, entonces hay que hacer efectivamente muy negativa. Vemos efectivamente voluntad de cambiar. Si hay voluntad de cambiar, empezamos a alinear, a trabajar con cultura y alinear estrategia corporativa con bienestar y con volver a colocar a las personas en el centro de la organización. O sea, hay todo un trabajo desde arriba. Hay un trabajo de liderazgo, porque hay que empezar a simplificar desde la coherencia. Entonces, esto es súper importante. Yo lo puedo trabajar, puedo hacer cosas yo, pero si por arriba las tres o cuatro personas es complicado. Entonces, primero, esto bravo, como decimos siempre, no es de arriba abajo. No obstante, en ocasiones, hasta que todo se empieza a calar, tarda mucho tiempo. Sí que estamos trabajando en un par de clientes en concreto con una herramienta para gestionar precisamente este datos y bienestar. En este caso ha sido a través de una implementación de un proyecto de mindfulness para diferentes áreas de la organización. Entonces, hicimos un piloto, claro, que estábamos con un parche súper claro, pero esto era como una voz, era una voz de la organización. Empezamos con el primer piloto, ya llevamos resultado, los niveles de ansiedad y de gestión en estos están bajando porque estamos invitando a las personas a que gestionen sus propias emociones. Entonces, cuando yo como trabajador me siento empoderado, es verdad que lo de fuera sigue estando ahí, pero de momento trabajo para trabajar conmigo y ahora hay que seguir trabajando con los de arriba para que todo eso sea real. Entonces, yo si te respondemos ahí, pero ese caso es súper claro. Ahora tiene que atacar el foco, no es lo ideal. Lo ideal sería que cada uno haga trabajo. Con equipos, con colectivos, con equipos naturales. Y lo bueno es que a veces es muy contagioso. Cuando tú empiezas a ver que no es el seminario, otro departamento quiere ser como así. Entonces empieza a trabajar escuchando cómo nos comunicamos con los departamentos, cómo con las personas. Yo que con la persona me relaciono con tareas o me relaciono con personas. Todo esto es lo que has dicho, ¿no? Todo esto es lo que has ido comentando antes, ¿no? Importancia. Entonces, es como querer meter todo en una conferencia, pero está aquí. Imposible, sí. Es como hemos visto, se trabajan, hasta la manera de comunicarnos, hasta cómo se redactan los correos electrónicos.
En paralelo, sí, de hecho en el show nosotros arrancamos diciendo que era un curso de bienestar, ¿no? El bienestar, ¿no? O sea que para nosotros es que no vemos, sí vemos diferencia entre felicidad organizacional y felicidad en la organización, ¿no? Pero el concepto de bienestar para nosotros y felicidad organizacional es el mismo. Sí, yo lo veo igual, porque al final todo va en la misma dirección. Que a lo mejor ahora porque esté más en boga llamarlo felicidad organizacional, pero ha sido bienestar de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora sí que tenemos más conciencia, tenemos más conocimiento y tenemos más herramientas. Entonces, bueno, pues se trabaja de una manera distinta, como decían ellas, ¿no? Por ejemplo, tú piensas hace unos años meter mindfulness en una empresa, era como de locos, ¿no? Encima tiene una connotación budista y oriental, ahora ya no, ahora ya quizás por haberle llamado mindfulness, ¿no? John Kabat-Zinn, pues lo que consiguió es hacer el término hacerlo más anglosajón, hacerlo más asequible para el mundo occidental, ¿no? Pero la realidad es que es la meditación de toda la vida precisamente para volver a traer la atención al momento presente, como decíamos antes, ¿no?